¿Alguna vez has sentido que Dios está lejos? Como si hubiera una especie de muro invisible entre tú y Él. Muchos de nosotros hemos crecido con la idea, a veces inconsciente, de que para hablar con Dios necesitamos estar a la altura, que debemos limpiar nuestro desorden, ponernos nuestra ropa de domingo espiritual, y solo entonces, quizás, Él nos escuche. Vivimos como si necesitáramos un permiso especial, un intermediario o un ritual para poder entrar a su presencia. Pero, ¿y si te dijera que el evento más dramático y violento de la historia no fue solo para perdonar tus pecados, sino para demoler por completo ese muro? ¿Para destruir para siempre la idea de distancia entre tú y tu Creador? Quédate conmigo, porque hoy no vamos a hablar de un simple dato histórico. Vamos a desvelar el significado oculto detrás del velo rasgado, un secreto que, una vez que lo entiendas, transformará no solo cómo oras, sino cómo vives tu relación con Dios cada segundo de tu vida. Punto 1. El mundo antes del velo rasgado. La gran separación. Para entender la magnitud de lo que pasó en la cruz, primero debemos viajar en el tiempo y comprender por qué existía ese velo. En el corazón del judaísmo, en el templo de Jerusalén, había una cortina gruesa y pesada, de unos 18 metros de alto. No era una simple tela decorativa. La Biblia la describe como un bordado de azul, púrpura y carmesí, con querubines de oro. Este era el velo. Su función era una y muy clara: separar a un Dios perfectamente santo de la humanidad pecadora. Detrás de ese velo se encontraba el lugar más sagrado de la tierra, el lugar santísimo. Allí residía la presencia manifiesta de Dios, el arca del pacto. Era un lugar de un poder y una santidad tan abrumadores que entrar sin autorización significaba la muerte instantánea. Solo una persona podía cruzar ese velo: el sumo sacerdote. Y solo podía hacerlo una vez al año, durante el día de la expiación, o Yom Kippur. Antes de entrar, debía pasar por un riguroso proceso de purificación y llevar la sangre de un sacrificio para hacer expiación por sus propios pecados y los del pueblo. Imagina la escena: el silencio, el temor reverente, la conciencia de que un solo error podía ser fatal. El velo era un recordatorio constante y físico de esta verdad. Hay una separación. Dios es santo, y nosotros no. El acceso a Él era limitado, aterrador y mediado. Esa era la realidad de la humanidad durante siglos. Una relación con Dios a distancia, gobernada por el ritual y el temor. Pero todo eso estaba a punto de cambiar en un solo instante. Punto 2. El momento del impacto, la interrupción divina. Ahora vayamos al Calvario. Mateo, capítulo 27. Jesús, el Cordero de Dios, acaba de dar su último aliento. Ha clamado a gran voz: consumado es. Ha entregado su espíritu. Y en ese preciso momento, la tierra tiembla. Las rocas se parten. Los sepulcros se abren. La creación misma ruge de dolor y de victoria ante la muerte de su Creador. Pero en medio de todo ese caos cósmico, Mateo registra un evento que, para el pueblo judío, era quizás el más impactante y aterrador de todos. Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Detengámonos aquí. Analicemos esa frase. No se rasgó de abajo arriba, como si un hombre lo hubiera hecho. No se desgarró por el medio. Se rasgó de arriba abajo. La mano que lo rasgó fue la mano de Dios. Fue una declaración celestial. Un acto soberano y definitivo. Mientras los hombres terminaban su acto más oscuro, Dios comenzaba su obra más gloriosa. En el mismo instante en que el sacrificio perfecto fue completado, el sistema que exigía sacrificios fue demolido. El Padre mismo, desde el cielo, rasgó la cortina que separaba a sus hijos de su presencia. El mensaje era inconfundible y eterno. La separación ha terminado. El camino a casa está abierto. Punto 3. El significado inmediato. El fin de los rituales.
Para los sacerdotes que estaban ministrando en el templo ese día, ver el velo rasgado debió ser una visión de puro terror. El orden sagrado, mantenido por más de 1000 años, había sido violado de una manera imposible. Pero lo que parecía el fin del mundo era, en realidad, el comienzo de uno nuevo. El velo rasgado fue la señal de que el antiguo pacto, el sistema basado en la ley, los rituales y los sacrificios de animales, había llegado a su fin. El antiguo pacto ha terminado. Piensa en esto. Cada sacrificio de un cordero era un recordatorio del pecado y una profecía de que alguien vendría a solucionarlo de una vez por todas. Cuando Jesús, el Cordero de Dios, dijo, «Consumado es», el propósito de esos sacrificios se cumplió. Ya no eran necesarios. El libro de Hebreos lo explica de forma magistral. Nos dice que Jesús no entró en un santuario hecho por hombres, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ante Dios por nosotros. Y no lo hizo con sangre de animales, sino con su propia sangre, obteniendo una redención eterna. Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote para siempre. Ya no necesitamos un intermediario humano que entre a la presencia de Dios por nosotros una vez al año. El velo rasgado significó que el sistema de acceso limitado había sido cancelado. Dios estaba inaugurando un nuevo pacto, uno basado en la gracia y con una puerta abierta de par en par. Pero, ¿qué significa eso para ti y para mí, hoy? Punto 4. El significado personal. Tu acceso VIP a Dios. Aquí es donde esta historia de hace 2000 años se vuelve radicalmente personal. El velo no se rasgó para que el mundo pudiera mirar dentro del lugar santísimo. Se rasgó para que tú pudieras entrar. Hebreos 10, 19, 20. El autor de Hebreos nos dice, «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne». Analicemos esto. La palabra clave aquí es libertad. En el griego original es la palabra parresia, que no solo significa libertad, sino también confianza, audacia y hablar con franqueza, sin temor. No tienes que entrar de puntillas, no tienes que susurrar con miedo. Gracias a lo que Jesús hizo, puedes acercarte al trono de la gracia con la confianza de un hijo que corre a los brazos de su padre. El velo rasgado es tu pase de acceso total, tu credencial VIP al lugar más sagrado del universo. La misma presencia de Dios. No es un permiso temporal. No caduca. No depende de si tuviste un buen día o un mal día. Está sellado por la sangre de Cristo y es irrevocable. La barrera física del templo representaba la barrera espiritual en nuestros corazones. Y cuando el velo físico se rasgó, la barrera espiritual fue aniquilada. El camino está abierto. La pregunta es, ¿por qué a menudo vivimos como si no lo estuviera? Punto 5. El error moderno. Los velos que volvemos a coser. Si el acceso es total, libre y permanente, ¿por qué nuestra vida de oración a menudo se siente tan distante y difícil? Si la puerta está abierta, ¿por qué vivimos como si todavía estuviéramos afuera, esperando permiso para entrar? La dolorosa verdad es que, muchas veces, nosotros mismos volvemos a coser el velo que Cristo ya rasgó, no con tela e hilo, sino con nuestras propias ideas equivocadas sobre Dios y sobre nosotros mismos. El primer velo que cosemos es el de la culpa y la vergüenza. Pecamos, cometemos un error, y en lugar de correr hacia Dios para recibir su gracia, nos escondemos de Él, justo como hicieron Adán y Eva. Pensamos, no puedo hablar con Dios ahora, estoy demasiado sucio, esperaré a sentirme mejor. Pero la gracia no es para cuando te sientas mejor, es para que puedas mejorar. Esconderte de la fuente de perdón por sentirte culpable es como esconderte del agua por tener sed. El segundo velo es el del legalismo y el perfeccionismo. Este es sutil. Creemos que nuestro acceso a Dios depende de nuestro rendimiento. Si oro 1 hora, Dios me escuchará más.
Si leo 5 capítulos de la Biblia, estaré más cerca de Él. Convertimos la relación en una transacción. Pero el velo se rasgó por la obra perfecta de Cristo, no por nuestras obras imperfectas. Tu acceso no se gana, se recibe. El tercer velo es el de la distracción y el ruido. Vivimos en el mundo más ruidoso de la historia. Llenamos cada segundo de silencio con podcasts, música, redes sociales. Y luego nos preguntamos por qué no sentimos la presencia de Dios. Hemos creado un velo de ruido constante que nos impide escuchar el silbo apacible y delicado de su voz. Estos velos no tienen poder real para separarte de Dios, pero sí tienen el poder de convencerte de que estás separado. Y si crees que estás separado, vives como si lo estuvieras. Punto 6. ¿Cómo usar tu acceso? Pasos prácticos para una oración audaz. Entonces, ¿cómo derribamos estos velos autoimpuestos y empezamos a vivir en la realidad del acceso directo? No se trata de una fórmula mágica, sino de practicar nuevas posturas del corazón. Primero, ora con audacia, no como un mendigo. Gracias al velo rasgado, no te acercas a un tirano, te acercas a tu Padre. Hebreos 4 nos anima a acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia. Pide con la certeza de un hijo, no con la duda de un extraño. Presenta tus peticiones sabiendo que eres amado, escuchado y bienvenido. Segundo, sé brutalmente honesto. Dios ya conoce tu corazón. Dejar de fingir es el primer paso para una verdadera intimidad. Si estás enojado, díselo. Si estás decepcionado, muéstrale tu dolor. David lo hizo en los Salmos. Job lo hizo en su angustia. Dios prefiere tu honestidad cruda a una piedad falsa. Él puede manejar tu desorden. Tercero, usa la palabra como tu guión. Cuando no sepas qué decir, ora la Biblia. Toma las promesas de Dios y preséntaselas de vuelta. Señor, tú prometiste en Filipenses 4 que suplirías todo lo que me falta. Hoy me aferro a esa promesa. Orar la palabra de Dios alinea tu voluntad con la suya y fortalece tu fe. Y cuarto, agenda una cita con el silencio. La oración es un diálogo, no un monólogo. Aparta tiempo no solo para hablar, sino para escuchar. Apaga el teléfono, busca un lugar tranquilo y simplemente permanece en su presencia. Al principio puede ser incómodo, pero es en la quietud donde a menudo escuchamos su voz con más claridad. Vivir en la realidad del velo rasgado es una práctica diaria. Es elegir la confianza sobre el temor, la gracia sobre el rendimiento y la relación sobre el ritual. Punto 7. La perspectiva eterna. Un adelanto del cielo. Lo que hemos estado hablando no es solo una doctrina teológica para mejorar nuestra vida de oración aquí en la tierra. Es mucho más grande que eso. El velo rasgado en el templo de Jerusalén fue un adelanto, un tráiler de nuestra realidad final. El libro de Apocalipsis nos da un vistazo de cómo serán las cosas al final. Describe la nueva Jerusalén, la morada de Dios con la humanidad. Y en Apocalipsis 21, leemos una de las frases más asombrosas de toda la Escritura. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Te das cuenta? El objetivo final de toda la historia de la redención es este: la eliminación total y absoluta de cualquier tipo de velo o separación. Dios mismo morando con nosotros, no en un templo hecho de piedra, sino en una relación cara a cara, perfecta y eterna. El velo rasgado no fue el final de la historia, fue el comienzo del capítulo final. Es la garantía de que este acceso que ahora tenemos por fe, un día será por vista. Esta conversación que ahora tenemos en oración, un día será una conversación cara a cara, sin más lágrimas, sin más dolor, sin más pecado, cada vez que oras con confianza. Cada vez que te acercas al trono de la gracia sin miedo, no solo estás ejerciendo tu derecho como hijo de Dios,
Estás ensayando para la eternidad. Estás viviendo hoy un pedacito de la realidad que será tuya para siempre. Conclusión. Hoy hemos hecho un viaje increíble. Empezamos viendo el muro que nos separaba de Dios, un velo que recordaba el temor y la distancia. Vimos ese velo ser rasgado de arriba a abajo por la mano de Dios en el momento exacto de la muerte de Cristo. Entendimos que esto significó el fin de un sistema de rituales y el comienzo de una nueva era de acceso personal y directo a la presencia de Dios. Un acceso VIP, sellado por la sangre de Jesús. Pero también vimos cómo, a pesar de esta puerta abierta, a menudo volvemos a coser nuestros propios velos de culpa, perfeccionismo y ruido, viviendo a distancia cuando fuimos invitados a la intimidad. Y finalmente, vimos que este acceso es solo un glorioso adelanto de nuestro destino eterno, donde moraremos con Dios cara a cara. Así que volvemos a la pregunta original, la que lo cambia todo. El velo está rasgado. La puerta está abierta. El Padre está esperando con los brazos extendidos. La pregunta final no es si Dios te escucha. Él lo hace. La pregunta no es si eres bienvenido. Lo eres desesperadamente. La verdadera pregunta es, ¿estás aprovechando ese acceso o sigues viviendo a distancia? Hoy puedes decidir derribar los velos que has construido y entrar con confianza. La conversación más real e importante de tu vida te está esperando. Solo tienes que hablar.